Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor, es el domingo octavo del tiempo ordinario. Este domingo es 2 de marzo. Estamos en el llamado triduo de carnaval. El próximo miércoles es el miércoles de ceniza, de modo que esta octava semana del tiempo ordinario solo tendrá un lunes y un martes. A partir del miércoles comienza la Santa Cuaresma. Pero ahora no vamos a hablar de la Cuaresma. Ahora vamos a centrarnos en ese tiempo en el que estamos, en ese tiempo que sólo tiene de ordinario el nombre, porque todo Él nos ofrece diariamente esa maravilla de la palabra de Dios que nos ilumina y nos fortalece, una palabra que nos consuela y una palabra que nos llena de paz. Vamos pues a afrontar la palabra de Dios que nos ofrece la Iglesia, la liturgia de la misa. Y vamos a comenzar por el Evangelio, que ya sabemos que en este ciclo C de lecturas dominicales del tiempo ordinario es un Evangelio normalmente de San Lucas. Hoy del capítulo 6, los versículos 39 al 45, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano, pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Este texto del Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar forma parte del llamado Sermón de la Llanura. Recuerden, es el equivalente, el paralelo, al llamado Sermón del Monte de San Mateo, que quizás conocemos más. Lo que ocurre es que San Mateo presenta a Jesús como un nuevo Moisés, subiendo al monte para recibir y para dar la nueva ley. Mientras que San Lucas busca aproximar a Jesús a la gente. El Señor busca la cercanía, la inmediatez con su pueblo. Y este discurso en que él resume cuáles son los puntos importantes de su doctrina, lo predica en un llano, en una llanura donde se congrega mucha gente. Jesús está enseñando cuál tiene que ser la verdadera vida del discípulo,
de su discípulo. Y concretamente, en este trozo leído, va a utilizar distintas imágenes para hablarnos de la importancia que tiene el ser coherentes, el poner de acuerdo el interior con el exterior, que seamos los mismos por dentro y por fuera, que lo que manifestemos por fuera no sea distinto a lo que somos por dentro. El Señor, a quienes no actúan así, a quienes no viven así, en este texto les llama hipócritas. Además, se nos presentan 3 mini parábolas o comparaciones. Una comparación, la del ciego que guía a otro ciego. Es algo muy paradójico. Otra comparación es la del discípulo y el maestro, para decir que el discípulo tiene siempre que aprender del maestro, no está por encima de él. Y la tercera mini parábola o comparación es la de la viga y la mota en el ojo. Y luego todavía terminará con una enseñanza sobre el árbol y los frutos que produce, insistiendo en que la bondad y la maldad del corazón se reflejan siempre hacia afuera en las acciones o en las palabras. Vayamos por parte. Empieza así Jesús: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Nos advierte Jesús contra la falsa enseñanza, contra ese celo religioso indiscreto que lleva a uno a querer ser líder de los demás. Jesús advierte contra ella. Es imposible que un ciego pueda guiarle al otro si no ve como él. Es inevitable que terminen cayendo en la zanja, en el hoyo. ¿Qué nos dice Jesús con esta comparación que apenas ocupa una línea del Evangelio de hoy? Pues nos dice que nosotros debemos examinar nuestra propia vida antes de querer corregir la de los demás, antes que querer intervenir en las vidas ajenas. Para ser auténticos guías, para ser maestros espirituales, es preciso, primero, buscar la luz, buscar ver. Evidentemente, buscar esa luz de Cristo o esa luz que es Cristo, dejándonos transformar por Él. Entonces sí que podremos ayudar, entonces podremos guiar, entonces podremos ser referencias fiables y válidas para otras personas, no antes. Tenemos que pedir en estos días que el Señor nos ayude a hacernos conscientes de nuestras propias cegueras espirituales, antes de señalar las de los demás, antes de señalarlas con nuestra crítica, antes de apartarlas de nosotros con nuestro desprecio. ¿Y nosotros qué? Preguntarnos. Ante cualquier pecado ajeno que contemplemos, ante cualquier defecto evidente, entrar en nosotros mismos apenas asome un pensamiento de soberbia, de juicio y de condenación, para decirnos: ¿y tú qué? Si los demás conocieran esas dimensiones más oscuras de tu vida, ¿qué pensarían? ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Deberíamos preguntarnos también en este tiempo en que se aproxima la Cuaresma, si buscamos verdaderamente a Dios en la oración, si procuramos formarnos como cristianos en la lectura, en la escucha de
personas que saben más que nosotros, entonces sí podrá llegar el día en que quizás el Señor nos permita ayudar a otros con nuestros consejos. Después Jesús habla del discípulo y del maestro. Dice que no está el discípulo sobre su maestro, aunque eso sí, cuando termine su aprendizaje será como su maestro. El camino del discípulo, la razón de ser de que existan maestros, es que los discípulos aprendan de los maestros, adquieran la sabiduría que se desprende de ellos, de su experiencia de vida, de sus conocimientos. Nosotros, que somos discípulos de Cristo, que tenemos a Cristo como maestro, estamos llamados a configurarnos con Él, a imitarle en todo, imitarle en su entrega, en su amor, en su humildad, en su misericordia, pero no podemos pretender ser maestros si no hemos aprendido bien estas lecciones en el Evangelio. Y sobre todo no podemos pretender ser mejores que nuestro Maestro, más misericordiosos que nuestro Maestro, más humildes que Él. No podemos ocultar determinadas frases, expresiones, párrafos del Evangelio, porque nos parecen demasiado inmisericordias, demasiado duros, y nosotros corregimos al Señor, censuramos sus enseñanzas, porque pensamos que somos más benévolos, más cercanos y más misericordiosos con Él. No, el discípulo nunca es más que su maestro, y debemos rechazar de plano esa tentación, y no podemos avergonzarnos con las enseñanzas de nuestro maestro. Tenemos que ser discípulos que aprenden con humildad, con paciencia, poco a poco, sin creernos antes de tiempo maestros. Dice el Señor a continuación esa tercera parábola, así le llama el texto, dijo Jesús a los discípulos una parábola. La tercera comparación de la mota y de la viga. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Y lo que sueles seguir a esto, decirle al hermano, no simplemente fijarte, sino no te calles, le dices, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, quiero ayudarte, y no te fijas en la viga que llevas en el tuyo. Es una imagen muy gráfica, muy exagerada, y Jesús nos enseña esa facilidad extraordinaria que tenemos los hombres de criticar los defectos ajenos, sin tomar conciencia de los propios. El Señor nos está invitando a una comprensión profunda. Nos está invitando a una revisión de nuestra propia vida, de nuestras actitudes, para que sepamos reconocer nuestras debilidades, antes de ponernos a juzgar ni a calibrar las debilidades de los demás. Cuando nosotros no acogemos esta enseñanza de Jesús, entonces terminamos siendo tremendamente indulgentes y tolerantes con nuestros propios defectos. En cambio, terriblemente duros, severos, intransigentes con las debilidades y errores de los demás. Es terrible porque eso lo detesta el Señor. La suavidad, tolerancia con uno mismo y el juzgar en cambio a los demás con dureza. Vamos a la cuarta enseñanza del texto. Jesús dice que no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos.
y que a cada árbol se le conoce por su fruto. Así no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de uvas de los espinos. El verdadero estado de nuestro corazón se refleja en lo que hacemos y en lo que decimos. Las palabras y las obras son realmente el reflejo de lo que hay en nuestro interior. Como un árbol bueno no puede dar frutos malos y viceversa, un árbol malo no puede dar frutos buenos, si nosotros queremos dar buenos frutos, necesitamos cultivar un corazón bueno, un corazón que sepa abrirse al Señor, un corazón que quiera llenarse de la gracia de Dios. De lo contrario, se instala una gran mentira en nuestra vida. De lo contrario, comenzamos a fingir, asustados nosotros mismos de la cosecha que vamos obteniendo. Los higos no se recogen de las zarzas, los racimos de uvas no se vendimian en los espinos. Un hombre bueno saca el bien de ese tesoro de bondad que tiene en su corazón, mientras que el hombre que es malo, de su corazón, en el que no hay ningún tesoro, de ahí saca la maldad, saca el mal. Porque termina diciendo el Señor, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Y es esto, un rebosar el interior, que nos delata, queramos o no queramos, nos delata. El Evangelio, pues, de hoy, nos está invitando a la autenticidad y la coherencia, como hemos visto. La enseñanza es bien fácil y bien concreta y bien pertinente. Los hombres de hoy, como los hombres de tiempos de Jesús, adolecemos muchas veces de los mismos defectos, de las mismas debilidades. Jesús nos llama a vivir desde un corazón puro, sin hipocresía, auténtico. Un corazón como el que tenía su apóstol Natanael, que como recordarán en el capítulo 1 del Evangelio de Jesús, fue elogiado por el Señor cuando todavía ni siquiera había llegado hasta él, cuando se le acercaba. Jesús dijo, ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay dolo, es decir, en quien no hay engaño, en quien no hay falsedad. Eso elogió el Señor, lo primero, de aquel hombre. Aquel hombre era, según la expresión de Jesús en el Sermón de la Montaña de San Mateo, él era un limpio de corazón. Y recuerden que la bienaventuranza de los limpios de corazón nos dice que son ellos los que podrán ver a Dios. Tenemos que ponernos en camino. Tenemos que cuidar nuestras palabras y acciones. Fijarnos en ellas, las que brotan espontáneamente, y procurar que a partir de ahora reflejen la bondad de Dios. Una bondad de Dios que ansiamos que se derrame en nuestras vidas. El camino empieza en nosotros mismos, dejándonos iluminar por Cristo, pidiendo la gracia de la purificación de nuestro corazón, pidiendo la gracia de dar buenos frutos, frutos de amor y de misericordia. Que no seamos nunca guías ciegos que terminan despeñando a otros pobres ciegos. Que seamos humildes para reconocer nuestros propios errores antes de señalar ninguno ajeno. Que seamos fieles y auténticos discípulos de Jesús, nuestro único Maestro, que buscan no superar a nuestro Maestro, sino aprender de él.
muy brevemente escuchamos ahora la primera lectura de la misa, que es del libro del Eclesiástico, que precisamente en los días feriados, los días entre semana, lo hemos estado teniendo como primera lectura. Nos dice así este texto del libro del Eclesiástico, capítulo 27, los versículos 4 al 7, que dicen así: cuando se agita la criba, quedan los desechos. Así cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol. Así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Este texto está perfectamente en sintonía como complemento del Evangelio de San Lucas que hemos oído, porque de nuevo pone en relación entre el interior de la persona y lo que la persona manifiesta hacia afuera. Habla el texto, por ejemplo, de la criba. La criba o cedazo, una vez que se agita, se mueve, pues se queda con los desechos, mientras que aquello que queremos cernir bien cae. Así cuando la persona habla, pues es como si se agitara la criba y se ponen de relieve sus defectos más que sus virtudes en las palabras. Es una prueba infalible para conocer a las personas, escucharlas hablar en lo corriente de la vida. Luego se habla de el horno y las vasijas que hace el alfarero. El fuego prueba la calidad de la cerámica. Lo mismo que el crisol revela la pureza del oro, pues las pruebas de la vida dejan en evidencia lo que realmente llevamos dentro. Es la misma enseñanza de Jesús sobre el árbol y sus frutos. Después, de nuevo, el fruto y el árbol. El fruto revela el cultivo del árbol. Así la palabra revela precisamente el corazón de la persona. Jesús dirá que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que decimos es el reflejo también de nuestra vida interior. Y nos previene finalmente el texto contra los juicios apresurados, que no alabemos, elogiemos a nadie antes de escucharle. Mis queridos hermanos, que estas enseñanzas se vayan asentando en nuestro corazón. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.